Bueno, muy buenas noches. Estamos por acá de nuevo en este Café Tertulia. Eh, Hoy con un invitado muy especial, un gran amigo también de Parinama, que nos ha acompañado en muchos otros lugares, en las formaciones y en los espacios. Hoy nos acompaña Alberto de Castro. Alberto, bienvenido hermano, muchas gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ti, Julián. Chévere estar con ustedes otra vez por Parinama y sobre todo, gracias por la confianza. Qué bien, hoy vamos a hablar de algo que aunque la gente ha estado como muy pendiente y nos ha dicho, por favor, no hablemos más de pandemia, de cuarentena, de coronavirus, por favor, COVID no más, pero parece que la realidad va siendo esta misma, ¿sí o no? ¿Cómo están Sí. las cosas en Barranquilla, Alberto? Pues las cosas aquí están complicadas, Julián. Están bastante complicadas, como creo que tal vez han podido darse cuenta por las noticias. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Pues es difícil porque son muchas variables, pero si lo trato de resumir muy brevemente, me atrevería muy atrevidamente, aclaro, a decir lo siguiente. Se ha tratado, la dirigencia de la ciudad creo que ha sido muy responsable y ha tratado de hacer las cosas lo mejor posible, por lo menos es mi impresión, pero creo que algunas normas que han dado han sido un poco descontextualizadas de la realidad socioeconómica de la ciudad. Para ser muy preciso, cuando se dice la restricción preventiva obligatoria de no salir, que ha funcionado en muchas partes del mundo, pero funciona porque hay unas economías pues más o menos sólidas que lo soporten. Pero Barranquilla y su área metropolitana tiene alrededor de un 60-65% de población en economía informal. Eso significa que vive del día a día. Y si esas personas no salen a trabajar día a día, pues sencillamente no sobreviven, se mueren, literalmente. Entonces, cuando reciben la norma de no salgan, eso ha generado malestar, eso ha generado rechazo, porque las personas no se sienten tenidas en cuenta, no se sienten parte de la norma, sienten que no los han tenido obviamente en cuenta, como acabo de decir. Adicionalmente, hay muchas poblaciones, familias que viven en hacinamiento. En 40 metros cuadrados viven 10, 15 más personas a veces. Entonces, decirles no salga, primero teniendo que salir a sobrevivir y cuando me quedo aquí teniendo que estar encerrado con mala ventilación, con el clima de Barranquilla, eso ha generado todavía más rechazo, ¿no? Entonces, eso ha hecho que no se entiendan bien las normas apropiadamente, pero ya es algo que se está modificando, creo, ya estoy empezando a ver cosas que se están haciendo apropiadamente y esperemos que, bueno, que eso tenga buenos resultados a corto plazo. Vale, vale. Con eso, Alberto, ¿vos qué ves o qué vas sintiendo de qué es lo que va detonando como esta situación en las personas? ¿Qué has logrado como identificar en términos como a la salud mental, como a este Sí, asunto de, sí, esta situación? yo lo que veo, Julián, lo trato de explicar de una forma un poco simple, como me gusta a mí, yo soy pensamiento práctico, entonces, eh, miren, esto de la pandemia y el encerramiento le ha dado muy duro a muchas personas desde mi perspectiva porque las formas tradicionales o típicas con las que antes contábamos para darnos valor como ser humano, pues ya no se puede. Entonces, yo en el trabajo hacía una reunión de trabajo, daba órdenes, me sentía importante, iba a comer con los amigos, me sentía parte de un grupo, iba a hacer deporte, entonces hacía actividad física, me retaba a mí mismo, tenía retos físicos, me sentía especial, iba a bailar, iba a comer, me sentía deseado por alguien, me sentía importante para alguien, etcétera. Había muchas formas de darse valor que ya hoy no las podemos hacer de esa manera. Entonces, digamos que esas sensaciones de valía, de significado han quedado como en el aire y nos ha tocado retarnos como redescubrir formas de darnos un valor como ser humano, ¿no? Y eso le ha dado muy duro a muchísimas personas, ¿no? Entonces, cada vez que esas sensaciones de valor o significado que nos veníamos dando antes, ya no podemos hacerlo, ha generado una ansiedad tremenda, tremenda. Y eso en algunos casos se acompaña de frustraciones, de violencia, porque no hay formas
de poder defender aquello que las personas consideran como importantes para sus vidas cotidianas, ¿no? Esto que decía ahorita de la norma, ¿no? Entonces, mientras más impongo una norma que yo sienta que no me tiene en cuenta a mí, me hace sentir muy desvalorado. Y cuando eso se mantiene a largo plazo, genera mucha impotencia y frustración, y de ahí a la agresividad y a la violencia hay un solo paso. Sentís, Alberto, que gran parte de lo que ha ocurrido es que nos pone de frente como a un estado de desesperación, de ansiedad, y esto nos Sí. lleva como a reaccionar. Juli, mira, yo pienso que esta situación de vida nos ha quitado todas las defensas cotidianas que teníamos los seres humanos para tapar las cosas que no nos gustaban de nosotros, para tapar los temores que teníamos. Por ejemplo, tal vez el temor que más tapamos en Occidente, el temor a la muerte, ¿sí? No nos gusta lidiar con eso, no lo aceptamos. Quien hable de eso lo catalogan de nihilista, de pesimista, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo no, cómo no mirar ese bendito tema de la muerte como acabas de decir en la introducción, ¿no? Ya la gente está hastiada de eso, obviamente, con obvias razones, ¿no? Pero esta vida que estamos teniendo ahora nos ha puesto de frente contra un temor tan grande y tan básico en la existencia de los seres humanos como es ese, ¿no? Entonces nos ha derrumbado formas previas de tratar de mantener esos temores a distancia o ahí a raya, y no hemos, y como siempre los había tenido a distancia, nunca había tenido la necesidad de ponerle la cara, de asumirlos, de enfrentarlos, ¿no? Y eso hace que muchas personas, digamos, emocionalmente se sientan como desnudas y no saben qué hacer, y eso ha generado un mar de ansiedad tremendo. Entonces, los trastornos de ansiedad en todas sus gamas, la depresión, intento de suicidio, el maltrato intrafamiliar, todo obviamente se ha disparado de una forma absurda, pero de una forma realmente que me asusta un poquito, para ser honesto. Con esto, Alberto, en otros espacios he dicho que realmente esta situación lo que ha mostrado, más que de incertidumbre, aunque tiene algo, muchas como más, nos ha mostrado más certezas en relación a qué no se ha hecho, qué no se ha resuelto, qué no se ha atendido. Nos pone de frente precisamente a esa situación o a esas situaciones. Sí, nos muestra realidades, pienso yo, individuales y sobre todo colectivas. Nos muestra qué hemos hecho con nosotros mismos a nivel individual, cómo ha sido nuestra relación con nosotros, pienso yo que ha quedado al descubierto acá, y al mismo tiempo nos muestra lo que hemos hecho como colectivo, como grupo, como sociedad, ¿no? Las diferencias se han marcado muchísimo, por lo menos aquí en Barranquilla, no sé, en Medellín. Ahora veo que allá sigue, están empezando como a señales de alerta, pero hasta hace poco por lo menos era como modelo en Colombia, ¿no? A seguir. Entonces, no sé si todavía, creo que sí, obviamente es normal que vaya subiendo, pero aquí se han mostrado muchísimo las diferencias, por ejemplo, en el sistema de salud, a personas que tienen prepagadas, aunque se demora 4 días, pero personas que tienen EPS o si ven solamente eso, se demoran hasta 2 semanas para hacer la prueba y otra semana después. O sea, ¿qué haces tú dándole resultados a alguien 3 semanas después de que tiene los síntomas, por ejemplo? Entonces nos muestra muchas certezas en el funcionamiento colectivo, pero también en la forma como nos relacionamos con nosotros mismos, pienso yo. ¿Qué hago yo con todas mis emociones, con mis sentidos, mis significados? Han sido reales, los puedo mantener, me toca redescubrirlos, nunca he querido mirarlos y ahora me toca, no sé, nos ha desnudado, pienso yo. Y al mismo tiempo nos pone ese desnudamiento social, nos pone de frente a esa desnudez personal, donde obviamente Sí, sí, nos pone como a prueba, bueno, qué tan sano soy, qué otros recursos tengo, qué creatividad tengo, en qué disposición estoy, qué tranquilidad, qué estado de salud, que no solamente un estado de salud al que llego, sino cómo se me va exigiendo permanentemente a mantenerme bien, estar mejor, claro. estar un poco más centrado, más calmado. Sí, claro, completamente. Es decir, esta situación, por ejemplo, algo donde yo lo puedo ver fácil, que creo que tiene mucho que ver con lo que acabas de decir. Eh, la realidad cotidiana que estamos viviendo realmente tiene unos matices que antes no le prestábamos atención. Antes todos teníamos el estrés laboral, no teníamos tiempo, salíamos de la casa a las 6 7 de la mañana, algunos iban a almorzar, los privilegiados, los que no llegaban en la casa en la noche, no tenían tiempo, veían a su pareja al principio de la mañana y en la noche si acaso, etcétera, ¿no?
esa realidad ha cambiado. Y entonces ahora la convivencia permanente, como se dice, 24/7, nos está mostrando que los pequeños detalles de la relación interpersonal es la realidad cotidiana actual. Y tenemos que empezar a prestarle atención a esos pequeños, simples, minúsculos detalles de cómo me relaciono conmigo y con el otro, porque ahí es donde vivo las 24 horas del día prácticamente. Ya no vivo en ese mundo estresado donde estoy aquí, estoy allá, tengo que ir a todas partes y no tenía tiempo ni siquiera para dedicarme. Y si lo como sin intención, no había tanto tiempo para prestarle atención a los detalles de las relaciones íntimas hoy en día, ¿no? Ese cambio de realidades siento que a las personas les ha dado muy duro, ¿sí? Fíjate que en Colombia se ha disparado el maltrato intrafamiliar. Eso no es gratis. Ujú. Y de esto, cuando decir no es gratis, ¿qué pone en evidencia, Alberto? Pues, ¿cuál es la lectura que vos le haces a esto de la violencia intrafamiliar, del maltrato infantil, del maltrato familiar? Claro. Un par de cosas. Uno, lo que ya dije ahorita, las sensaciones de valoración que antes me daba, no me las doy. Entonces estoy en mi casa frustrado, sintiéndome muy insatisfecho, sintiéndome muy vacío, con formas donde antes me daba significado que ya no puedo. Entonces, al quedarme como en el aire y me queda una relación de la cual no soy consciente de los pequeños detalles íntimos del día a día. Cuando digo íntimo no me refiero necesariamente a intimidad sexual, como algunas personas piensan, me refiero a la intimidad afectiva, al contacto con el otro, ¿no? Y en una relación donde yo ni siquiera sé qué es lo que me une a la otra persona, donde no descubro qué es lo que me interesa a la otra persona, donde no me interesa, y antes era fácil tapar eso con la vida cotidiana que llevaba, pero ya no, porque ya estás de frente todo el día con esa persona. Eso hace que una persona que se siente insatisfecha y frustrada y que descubra que lo que lo une a la otra persona no es muy significativo, lleva obviamente a que surja la ansiedad. Y cuando la ansiedad no se soluciona fácilmente, eso se convierte en agresividad muy fácilmente, ¿no? Entonces yo creo que el maltrato intrafamiliar es una muestra de que muchas de las relaciones que estábamos llevando previamente a esta situación de vida no eran unas relaciones, digamos, muy genuinas, que digamos, ¿no? Se tapaban con una cotidianidad que permitía hacerlo. Y hoy en día eso no es posible y nos desnuda, como ahorita dijimos, ante lo que realmente sentimos y pensamos en la relación con. Claro, con eso se me ocurre algo, Alberto, y es pensando lo que hablamos ahorita antes de comenzar el en vivo, de lo que me decías ahora, de que quizás en este tiempo has hablado más por los envíos, te has tocado y has decidido obviamente salir en distintos formatos, maneras, has trabajado un poco más, que obviamente eso es, digamos, como una señal de mucho de lo que también está pasando, que muchas Sí. personas han tenido que triplicar también el ejercicio, digamos, de trabajo. Dale, dale. No, ¿Qué, dale, dale, dale. qué pensás, qué sentís que realmente eso, qué es lo que está haciendo que pase eso realmente? Donde haya que triplicar el trabajo, donde hay Sí, más exigencia, la gente está más cansada, además de frustrado, cansado. claro. Yo creo que son varias cosas. Uno, no estamos tan acostumbrados, o algunos no estamos acostumbrados a tener que relacionarnos y vernos de esta manera. Sí, ha sido una realidad que aunque antes lo hacíamos, no con esta intensidad y frecuencia y duración, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, yo pienso que las personas han perdido algo de sensación de control, no porque objetivamente la hayan tenido y la hayan perdido, una percepción. Por ejemplo, los jefes tienen la sensación ahora de que entonces las personas no pueden ser observadas, qué están haciendo, están perdiendo tiempo. Entonces ahora les están pidiendo en muchas empresas unos reportes que duran horas haciendo esos reportes y pierden horas de trabajo para reportar todo lo que están haciendo y como justificar todas las horas del salario, etcétera, ¿no? Y adicionalmente, como es el trabajo en casa, uno no se da cuenta cuando se mete en el trabajo cómo las fronteras entre vida familiar y personal y trabajo se difuminan. Y uno queda a veces respondiendo cosas a las 7:30, 8, 9 de la noche sin darse cuenta, o a la 1 de la tarde y uno no almuerza o almuerza bien, y entonces uno, por lo menos a mí me pasó al principio y tuve como que estar muy, muy pendiente de que eso no pasa. Y eso no significa que no pase, de vez en cuando pasa, pero trato de que no sea un patrón, ¿sí? Obviamente que hay días que tocará,
pero yo lo que siento es que las personas en su afán de sentir que están haciendo cosas y a veces podría ser en su afán de sentir que están haciendo cosas, otro en el desespero de hacer muchas cosas para tratar de obtener algún tipo de seguridad hacia el futuro, tratan de hacer más cosas incluso y de cierta forma garantizarse cierta seguridad. Y eso hace que nos desgastemos más. Además, estamos trabajando de una forma que es nueva para todos, en algún grado, ¿no? Yo hice mi doctorado de forma semipresencial, ¿sí? La mitad de las horas que yo hice eran así, a través online. Pero a pesar de eso, esto me ha dado un poco duro. Pero digamos que, bueno, yo hice el doctorado hace mucho tiempo, pero tenía ya como la idea de lo que podía hacer, etcétera, ¿no? Pero vivir esto al 100% a unos momenticos como antes lo hacíamos es una realidad completamente distinta. Y eso matiza absolutamente todas las emociones, todas las experiencias y las vivencias que uno vaya teniendo en todos los minutos del día. Con esto, Alberto, es decir, la situación nos pone en una situación crítica. De hecho, aquí cuando estábamos conversando la posibilidad de ponerle el título, hablábamos de, bueno, de qué más o menos elementos, pero ¿qué podríamos llamar tiempos críticos? Porque obviamente hay situación y podríamos decir que estamos ante una situación crítica. Sí. ¿Qué podríamos decir? ¿Por qué se vuelve un asunto crítico? ¿Por qué esta situación nos pone de frente a una situación crítica? Claro. Si me paso, me cortas, me avisa para que no me esté. Yo trato de cortarme, pero tú sabes, tú me cortas porque bueno. Mira, lo digo porque o sea, obviamente trato de sintetizarlo, pero a mi juicio eso tiene una explicación un poco compleja. Eh, Tratando de ser muy simple, pero no simplista, es normal que todos sintamos experiencias como frustración, insatisfacción, sensaciones de impotencia, de desvaloración, de apatía, de culpa, de desesperación, de desesperanza, de vulnerabilidad en algún momento de la vida. No pongamos en pandemia, en cualquier momento, incluyendo ahora, pero antes también normal. Todos nos hemos sentido algún día de nuestras vidas, hemos sentido todas las experiencias que acabo de decir y otras. Eso es normal, eso es humano, pero cuando la vida nos confronta de cierta manera, que la situación la sentimos muy amenazante, tan amenazante que siento que no tengo los elementos apropiados para poder enfrentarla, digamos, como que sobrepasa mi capacidad o mi umbral de enfrentamiento, que eso suene muy técnico. ¿Qué ocurre? Que las personas empiezan a sentirse extremadamente tensas, ansiosas o angustiadas. Entonces, esas sensaciones, cuando no puedo dar solución a la situación que me da, que me hace sentir tenso, ansioso y angustiado, esas sensaciones ya no empiezan a durar días, no empiezan a irse, que es lo normal. Yo estoy en un día normal de trabajo y estoy en una situación que me desafía, es normal que me dé ansiedad y que me dé miedo, claro, pero enfrento la situación mal o bien o regular, lo que sea, pero pasa la situación y lo normal es que ese miedo y ansiedad también baje y yo me calme. O sea, uno se estresa por momentos. Pero cuando hay una situación tan crónica y que es tan o que sentimos tan amenazante, es más difícil que esas sensaciones podamos lidiarlas por ellas por un momento. Y lo que hace es que en vez de sentirnos frustrados, por un momento nos empezamos a sentir frustrados de forma crónica por un largo periodo de tiempo. Y adicionalmente esas sensaciones se instauran y van invadiendo cada vez más situaciones de la vida cotidiana. Entonces antes me sentía frustrado a nivel laboral, pero ahora me siento frustrado con mi pareja, en familia, a nivel social, a nivel, no sé, intelectual, en mi estado con el arte, va invadiendo como las distintas dimensiones de mi vida. Entonces cuando estas sensaciones duran mucho tiempo, crónicas, y se van esparciendo, se van generalizando a todas o a muchas áreas o dimensiones de la vida cotidiana, los seres humanos empiezan a sentirse muy incapaces de poder lidiar con eso. Y esas sensaciones, cuando se mantienen por un largo periodo de tiempo, son las que hacen que los seres humanos empecemos a sentirnos bastante mal. Ahí la ansiedad se vuelve ya desproporcionada y las personas entonces empiezan a somatizar, no saben cómo enfrentar, las personas pierden el sueño, aumenta el apetito, bueno, empiezan a pasar de cuánta cosa, ¿no? Todos los síntomas que podamos creer en el mundo. Entonces,
Lo que entiendo, Juli, es que a partir de sensaciones como las que ahorita he hablado, de frustración, de insatisfacción, de sensaciones de impotencia, de insignificancia, de progreso, etcétera, cuando no somos capaces de enfrentarla, de solucionar lo que me genera eso, esas sensaciones se instauran. Y cuando se instauran, empiezan a generar serios problemas. No es que yo esté frustrado un día, es que yo dure 3 y 4 meses frustrado todos los días, a toda hora, en toda situación. La sensación de malestar que eso genera es altísima. Ahí nacen los problemas formalmente los trastornos, digamos, psicológicamente. Y es la saturación, es decir, el asunto no es que pase una vez, sino que vuelve y pasa y pasa y pasa, porque no, te diría, esa sensación que se va manteniendo en relación a la frustración o al resentimiento, al malestar, a la ira, ¿qué hace que en algunos se convierta en ansiedad y qué hace que en otros se convierta en ira? ¿Qué lectura le has hecho a eso? O sea, porque en otros termina Sí, siendo ansiedad, en otros ira, en otros sí, agresión, violencia o depresión. tristeza, claro. Sí, hay varias rutas, Julián, exacto. Se te sale los psicólogos, obviamente. A mí No solo. lo puedes evitar. Hay varias rutas, claro, ¿sí? Yo entiendo la ansiedad, nunca la he entendido como un síntoma, ¿sí? A priori, puede convertirse en un síntoma. Para mí la ansiedad es una experiencia que acompaña todo proceso de decisión del ser humano. Psicológicamente entiendo que la ansiedad existe porque nos toca tomar decisiones y porque valoramos mental y afectivamente. Como nos toca tomar decisiones, siempre hay algo de incertidumbre, nos las tenemos que jugar por una decisión, nunca tenemos certeza de cómo va a salir y esa sensación, esa situación, perdón, va generando ansiedad. Entonces, en la medida en que yo vaya sintiéndome cada vez más capaz de poder enfrentar la situación que me genera amenaza, perdón, la situación amenazante que me genera ansiedad, me voy a poder ir sintiendo algo así como capaz de poder enfrentar. Pero cuando la ansiedad ante la situación de amenaza es tan grande que yo siento que es mayor a mis recursos personales, mentales, cognitivos, emocionales, interpersonales, etcétera, la ansiedad no desaparece. ¿Por qué? Porque la sensación de amenaza tampoco desaparece. Entonces la ansiedad se empieza a instaurar, la persona empieza a sentir mucha angustia todo el día, porque aquello que lo hace sentir frustrado o incapaz, vulnerable, no se soluciona. Y como no se soluciona, mi malestar se mantiene. Entonces, cuando ese malestar se mantiene, pueden pasar varias cosas. Y ahí es donde yo digo que aparecen varias rutas, ¿no? Puede ser que la persona se quede angustiada, la persona se queda viviendo en una angustia muy fuerte. Entonces esa persona puede somatizar, esa persona puede aparecer distintos tipos de trastornos, de ansiedad o asociados. Yo no sé si tú quieres que yo me meta con eso. O también puede pasar que la persona, eh, que la persona, que la persona ¿qué es lo que ocurre? Cuando estoy tan ansioso por un periodo de tiempo muy largo, empieza poco a poco eso a minar la capacidad de la persona, a su sensación de capacidad, en otras palabras, ¿no? La persona se empieza a sentir cada vez más impotente para solucionar la situación, para decirlo de forma simple. Y esa sensación de impotencia que va permaneciendo uno y otro día, una y otra semana, uno y otro mes, va desgastando a la persona hasta el punto en que la persona, dicho coloquialmente, haciendo una analogía con el boxeo, tiran la toalla. Como me dicen algunos consultantes, por ejemplo, ya no soy capaz de resistir más. Haga lo que haga, no puedo. ¿Para qué voy a intentarlo? Si haga lo que haga, no voy a solucionar el problema. Las personas entonces llevan su ansiedad a que se transforme en tristeza. Ahí es cuando algunos psicólogos muy técnicamente dicen, toda persona con la ansiedad crónica tiene un pie en la depresión, que eso pues, no es que sea así necesariamente, pero entiendo cuando dicen eso, y es cuando las personas durante un periodo muy largo de estar ansiosos sin poder solucionar la situación que les genera ansiedad, decaen, tiran la toalla, ya se sienten incapaces y ahí aparecen las sensaciones de tristeza que podrían llevar a la depresión, ¿no? Puede pasar otra cosa, puede pasar que acuérdese que la ansiedad, en la perspectiva como yo la entiendo al menos, aparece cuando me siento amenazado. Es como una señal de alerta que me dice que algo importante para mí lo puedo perder,
lo estoy perdiendo o de hecho que tal vez ya lo perdí. Entonces la ansiedad me alerta, es una buena señal en general, ¿no? Yo me puedo relacionar con ella de forma negativa y ahí pues surgen los problemas. ¿Qué ocurre? Otra ruta que tiene que ver con la que tú decías ahí, la de la ira, por ejemplo, ¿no? Cuando yo no soy capaz de soportar la sensación de ansiedad que es tan fuerte, ¿qué ocurre? Me siento vulnerable, pero en vez de tirar la toalla, que ocurre, haciendo esa analogía, que ocurre en la ruta que lleva, digamos, a la tristeza, pues hay personas que tratan de defender ese valor que es muy importante para ellos, pero no encuentran formas racionales de defenderlo, no saben cómo afirmar, preservar o proteger eso que para ellos es muy importante, que sienten que está amenazado. Cuando no tienen formas racionales, sanas, adaptativas, digamos, de poder defender lo que es prioritario o importante para ellos, la agresividad se convierte en el último recurso que tenemos los seres humanos, tal vez, ahora claro por qué digo eso, para defender ese valor precisamente. Entonces la ansiedad se transforma en agresividad para defenderse. Digo tal vez porque tristemente en Colombia en los últimos años, hasta el 2019, que yo sepa, no sé, de este año, por la situación dudaría cómo se está dando eso, perdón, hasta el 2018 tengo datos, había alrededor de 12 o 13 mil muertes por año por intolerancia. Es decir, porque me pasé una fila en la calle, porque iba a coger el metro o a tomar el metro y alguien se pasó o me ocupó mi lugar y entonces asesiné a la persona porque iba con mi novia y alguien le dijo una grosería y pero bueno, eso no es un motivo como para que tú mates a alguien, ¿no? Pero la agresividad ha pasado de ser uno de los últimos recursos en muchos casos a ser el primero. Eso me muestra a mí que hay muchas personas que viven en permanente sensación de frustración, ansiedad e impotencia. Entonces, cuando no soy capaz de solucionar la ansiedad, puede llevarme a la ira como un intento desesperado de defender lo que es valioso para mí. Entonces, ahí la ansiedad se transforma en agresividad, en rabia, en odio. Es otra ruta, digamos. Pueden mezclarse las dos incluso, además. Alberto, cuando ahorita decías esto, y que me parece muy importante, digamos, aclararlo, de que la ansiedad no la ves como un síntoma, sino sí, como un aspecto que te conecta con el valor y con los afectos, que está presente en todas las decisiones. Tiene que ver más entonces en una mirada pues existencial de que es la ansiedad es lo que en alguna época se nombraría como angustia y que en este caso es algo que me pone a mí de frente a la vida, a saber que estoy existiendo y de que hay algo que siempre va a aparecer y esa es precisamente esa sensación de saber que me pone a existir a diferencia del síntoma. ¿Cómo podrías diferenciar eso como para que algunas personas que nos son psicólogos, entonces? Gracias por la pregunta, Julián. Muy buena, muy clara. Miren, supongan, yo no sé cómo le dicen en Medellín aquí en Barranquilla le dicen plumero o bolígrafo con lo que uno escribe. ¿Cómo le dicen allá? El lapicero, pluma. El lapicero. Supongan que yo les regalo un lapicero y ese lapicero costó 1,000 pesos y a la salida del sitio donde estábamos, alguien te sale un ladrón y te apunta con un revólver y te dice, dame ese lapicero. Ese lapicero no tiene ningún valor físico, monetario y no tiene ningún valor sentimental. Tú prácticamente no me conoces, ni somos amigos y no vale nada, no, eso no representa nada para ti. Tú le das eso, fuera. Pero supón que ese lapicero te lo regaló tu mamá y tu mamá falleció y fue el último regalo de tu mamá antes de morir y tu mamá te crió, madre cabeza de hogar y además está bañado en oro para ponerlo difícil, ¿no? Y vale como 10 millones de pesos ese lapicero. Que te vayan a quitar ese lapicero te va a generar una tremenda ansiedad distinta a si te van a quitar el lapicero ese que yo te regalé, porque no tiene el mismo valor que sí tiene el que regaló tu mamá. Entonces, digamos que la ansiedad es siempre proporcional a aquello que es valioso para ti. ¿Qué es lo interesante de esto? Como tú decías ahora muy bien dicho, Julián, la ansiedad te conecta con la vida. ¿Por qué? Porque la ansiedad es como esa señal que te dice que algo importante o valioso para ti está siendo amenazado. Entonces, si yo trato, supongan que esta mano es mi valor, ¿sí? Ese lapicero, y me lo quieren quitar,
surge la ansiedad. Hay filósofos y psicólogos que dicen que la ansiedad es como un dedo que señala, como un dedo índice, que te señala lo que es valioso para ti. Si yo, como esto de sentir esta ansiedad es desagradable, muchas personas tratan de quitarse la ansiedad apenas aparece, porque les da miedo sentirla, porque no saben cómo hacer. Pero cuando te quitas la ansiedad, te quitas al mismo tiempo la posibilidad de descubrir lo que es importante, lo que la ansiedad te está señalando. Entonces me quito la ansiedad, pero me quito la posibilidad de descubrir esto. Y esto es lo importante para ti. Entonces me siento seguro, pero vacío. Me siento seguro, pero frustrado, porque aquello que es importante para mí lo estoy dejando descuidado, no le estoy prestando atención. Entonces, cuando aprendo a relacionarme con la ansiedad como un dedo que me señala hacia lo importante, aprenderé a perderle el miedo a la ansiedad, perdón, y a empezar a descubrirme. Entonces, cuando tengo ansiedad, puedo preguntarme cosas como, ¿qué me da miedo aquí? ¿Qué es importante para mí? ¿Qué no quiero perder? Yo comparo la ansiedad como con la fiebre en un niño. Si tú tienes un niño o una niña muy pequeña y tiene fiebre y tú le quitas la fiebre, no vas a hacer gran cosa, porque la fiebre es un indicador muy probablemente de que tiene una infección. Pero si no quitas la infección, la fiebre a la media hora vuelve y aparece. Entonces, me aparece la ansiedad, me la quito. Pero como la ansiedad aparece porque esto está amenazado y como no he hecho nada para resolver esta ansiedad, esto que es importante para mí, la ansiedad vuelve y 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 nunca va a dejar de volver, ¿sí? Entonces, fíjense que la persona va a sentir doble carga de ansiedad, primero porque no está resolviendo esto que es importante y adicionalmente se va a empezar a sentir impotente porque esta ansiedad no puede evitar que llegue. Entonces tiene el dolor o la angustia de la ansiedad y por la angustia de la frustración de no poder resolverla. Entonces la ansiedad se va agrandando y en ese momento se vuelve muy complicada para la persona. Entonces ahí, digamos que elementos prácticos puedo yo decir que pueden tener las personas para tratar de responder tu pregunta cuando una ansiedad bien enfrentada o bien vivenciada o que nos relacionamos bien con ella y cuando no. Miren, si es la situación que me amenaza, obviamente me genera ansiedad. Cuando es normal que esta situación en la que yo sienta este valor amenazado, que eso me genera ansiedad, claro. He hoy una situación donde este valor está amenazado, eso me genera ansiedad inmediatamente. Eso es normal, me voy a sentir ansioso. Pero lo normal es que cuando esta situación cambie y este valor se deje de sentir amenazado, lo normal es que esta ansiedad también baje. Pero si baja la amenaza y yo quedo ansioso, primer síntoma estoy utilizando la palabra síntoma no como psicólogo, primer elemento, síntoma para saber que eso no está bien. ¿Sí? Te pongo un ejemplo, un examen. Un estudiante tiene que hacer un examen y le fue mal en el examen. Ya la situación que genera ansiedad es el examen. Pasa el examen y lo normal es que la ansiedad poco a poco disminuya y baje. Pero el estudiante quedó frustrado porque le fue mal y ese estudiante son las 10 de la noche de ese día y está en la cama con los ojos abiertos, rabioso, sin poder dormir, ansioso porque siente que le fue mal. Eso no es, eso, cuando digo no es normal, no sientan que estoy diciendo que tiene un trastorno, simplemente que no es lo sano, no es lo ideal, en otras palabras, ¿no? Entonces, la ansiedad no baja cuando la situación objetiva que genera ansiedad se va. Es decir, la situación que genera ansiedad se modifica y cambia, deja de generar tensión, pero la ansiedad no baja. Eso es una mala señal de que estoy empezando a relacionarme no de forma muy apropiada. Otra cosa que es inapropiada, cuando estoy ansioso, en vez de utilizar la ansiedad como una señal para descubrir y preguntarme como, ¿qué me pasa? ¿Qué quiero? ¿Qué temo perder aquí? ¿Sí? Utilizo todos mis recursos para tratar de quitarme esta sensación. Acuérdate que esta sensación te la puedes quitar para sentirte seguro en el momento, chévere. Te vas a sentir seguro, pero frustrado, porque no vas a resolver esto. Seguro, pero vacío, porque no vas a afirmar esto que para ti es importante. ¿Sí? Y eso te va a generar unas frustraciones tremendas si se mantienen paso a paso. O sea, no es cosa de un día, es una cosa que va mirando poco a poco, poco a poco. Otra cosa que podríamos tener en cuenta cuando la sensación de amenaza es un poco desproporcionada a la situación real. Pongo un ejemplo muy típico. Si aparece una cucaracha, ¿sí?
pues una cucaracha objetivamente no te puede hacer mucho daño, que digamos. Pero cuando aparece una cucaracha hay personas que brincan como unos locos y salen corriendo y dejan el sitio. Asesina. Las cucarachas, y si vuelan peor, ¿sí? Porque se te enredan en el cabello y mejor dicho, eso es como si fuera un cocodrilo casi. Pero realmente no te puede hacer nada. Yo entendería esa reacción si te tiran ahí al lado la serpiente más venenosa del mundo, Dios mío, obviamente, ¿no? Pero la reacción desproporcionada a la amenaza real es otra señal de que hay algo que está haciendo. Y para mí lo más importante, que cuando esta situación que genera ansiedad amenaza sobre este valor, aparece la ansiedad, en vez de utilizar esta sensación para abrirte a conocer posibilidades, para ver cómo puedes resolver esto, utilizas la ansiedad para no mirar cómo puedes resolver y al contrario empiezas a pelear contigo. Y ahí hay tres grandes errores a nivel muy macro que uno puede hacer. Cuando uno está ansioso, empieza a preguntarse, ¿y yo por qué estoy ansioso? ¿Será que mi mamá? ¿Será que mi hermano? ¿Será que el otro? Tal. Y empiezo como a racionalizar, a pensar en las causas de la ansiedad. El otro error, lo valido, me lo creo. Haga lo que haga, yo no voy a poder, yo soy una porquería, yo no sirvo. Es que yo estoy jodido por esto y por esto. ¿Sí? Y tres, cuando empiezo a tratar de pelear o evitar la sensación de ansiedad. Acuérdate que no la vaya a poder evitar. Imagínate que tú estás en tu casa, para hacer una analogía, y estás centrándote en algo y alguien en tu casa te distrae. Y tú estás tratando de centrarte en algo muy importante. La persona te llama y te distrae, te interrumpe. Dices, esa persona cómo molesta, no la voy a mirar, me voy a centrar aquí. Y te vuelve a llamar, Julián. Y Julián dice, no la voy a mirar. Julián. Julián dice, no la voy a mirar. Julián está pendiente de ella para no prestarle atención, pero toda su atención está focalizada en esta persona para tratar de evitarla. Julián estaría centrando su atención en lo que quiere evitar. Regla psicológica de oro. Si uno centra la atención en lo que quiere evitar, nunca lo va a evitar porque les tiene que prestar atención para poder mantener la distancia. Entonces, cualquiera de esos tres errores, tratar de evitar la sensación de ansiedad, validarla automáticamente, creértela o tratar de pensar en sus causas creyendo que eso lo va a resolver, ninguna de esas tres te va a llevar a enfrentar este problema, a solucionarle, a ponerle la cara, a clarificar lo que es importante. No sé si fui claro. Sí, sí, sí. De hecho, aquí me surgen dos preguntas, Alberto, con lo que me dices. Estas son cortadoras, así que dale. Y es que ahorita cuando hablabas del chiquito y ahora pues que obviamente también que estás sensibilizado con tu bebé, pues que tiene 8 meses, en el caso mío con Agustín que tiene 14 meses. Me surge la pregunta precisamente de desde la infancia y todo este proceso de crianza, por ejemplo, y que ahora hay un fenómeno que quiero que no lo hayamos, aquí pues al menos no lo hayamos conversado, y tiene que ver con lo que ha generado, por ejemplo, yo lo observé en Agustín, que nosotros estábamos cuidándolo y al cuidarlo llevábamos realmente 3 meses y medio sin sacarlo ni siquiera al parqueadero. Y cuando llegamos una noche, perdón, y salimos, él inmediatamente entró en pánico. Claro. Precisamente porque se enfrentó después de 3 meses para un bebé, pues es toda su vida, es la mitad de su vida. Entonces empezó, y lo que empecé a identificar es que estaba empezando a desarrollar una fobia. Es decir, obviamente algo que lo amenaza, que en la cotidianidad no lo amenazaría si venía como venía, ¿cierto? Que eso nos llevó a ayudarle a regularse de una forma distinta. Entonces, pero la pregunta a lo que quiero ir es, si entonces la ansiedad es este asunto que nos conecta con la vida y por ende nos lleva a encontrar cómo ayudar precisamente en esta situación de crianza o cómo se ayuda a que a los niños, las niñas vayan desarrollando una conexión sana, tranquila con su ansiedad, que la vea como la ansiedad que le ayuda a advertir lo que realmente es valioso para ellos o al mismo tiempo cuidarse o huir en el caso de que sea una situación de gran amenaza. Entonces, a lo que voy es que ahora pues, veo que hay un asuntos de ansiedad muy claros que están apareciendo, sobre todo en la niñez, creo que también, obviamente por los consultantes en la adolescencia también, y
y he visto que en algunos espacios ha hablado de eso. Entonces, pero antes de esa pregunta es que cómo dentro de la crianza y del acompañamiento ayudar a que el niño o la niña en ese proceso de desarrollo tenga una sana conexión con la ansiedad. Sí, esa pregunta es supremamente importante. Yo creo que de todas las que puedes hacer, yo creo que hoy sería la pregunta más importante de todas realmente, ¿no? Porque es la responsabilidad más grande. Tú lo acabas de decir, yo tengo un niño de 8, va a cumplir apenas 8 meses este fin de semana. Y esta semana me tocó ir a ponerle una vacuna que estaba atrasado de poner porque no había querido por salir por esta situación y la pediatra ha tenido problemas para poner las vacunas en su consultorio. Entonces, en algún momento, la entidad médica a la que estoy afiliado vino a la casa, lo puso a los 6 meses, pero no pudo volver porque están dedicados a este tema del COVID, bueno, etc. Y mi hijo, yo estoy encerrado desde mitad de marzo, nos encerraron en mi trabajo, ¿sí? Nos mandaron para la casa. Entonces yo tengo realmente 4 meses en cuarentena. Y significa que había empezado a medio sacar a Diego, se llama él, a los 4 meses a mí. Entonces él, ¿a dónde salió? A 3 o 4 consultas con la pediatra y a 2 reuniones, una con la familia de mi esposa y una con la mía. Pero eso fue a los 4 meses, o sea, extremadamente chiquitico. Lleva 8 meses prácticamente encerrado. Antes de ayer me tocó llevarlo donde un pediatra entonces a donde otro pediatra a colocarle una vacuna que era importante colocarle. Y así como dices tú, Julián, o sea, era increíble. Él lo llevamos dormidito y cuando estamos en el consultorio pues lo despertamos y lo tenía cargado en ese momento mi esposa y él miraba al pediatra, lloraba y se acurrucaba en nosotros y lo volvió a mirar y volvió a llorar, lo volvió a mirar y se volvió a llorar y era una cara nueva y a pesar de eso estaba siendo cargado por mi esposa y yo estaba al lado, ¿sí? Estábamos los dos con él, pero la sensación diría yo, de vulnerabilidad es tremenda. Obviamente los padres son figuras de protección para los niños, ¿no? Pero a pesar de eso, fíjate cómo se sentía, Julián. Entonces, esta situación ha llevado a los niños a que pierdan mucha confianza en los procesos de socialización. Pero yo no me asusto mucho por estos niños tan pequeños, porque esos niños se adaptan muy fácil y muy rápido si tienen un apoyo apropiado. Uh -huh. De todas maneras, para niños un poco mayores, ya de 3, 4 años a 9, 12 e incluso adolescentes, obviamente, tu pregunta es supremamente importante y yo lo que más he aconsejado, perdón, es lo siguiente. Cuando un niño educar emocionalmente, como dicen hoy, ¿a qué se refiero? ¿Cómo lo entiendo yo por lo menos? Cuando los niños están muy angustiados o ansiosos, hay muchas sensaciones que acompañan esa ansiedad. Frustración, las que hemos hablado aquí, frustración, miedo, desesperanza, vulnerabilidad, impotencia, bueno, etcétera, ¿no? Es importantísimo que los niños aprendan a reconocer sus emociones, que aprendan qué es la rabia, qué es la tristeza, que aprendan qué es la culpa, que aprendan a sentir qué es el miedo, qué es la alegría. Entonces, lo más importante para mí, Julián, es brindar un espacio de acompañamiento donde los niños puedan, en mayúscula, describir sus sensaciones, sus emociones. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando un niño le dice, esto me ha pasado muchas veces a mí en estos 4 meses, incluso con amigos míos, Alberto, me llamó uno hace como un mes. Yo tengo una niña, 9 años, muy buena pelada, es chévere, pero en esta cuarentena se siente muy triste, se siente sola, ella como que siente que está teniendo un problema. Mira, este ejemplo me lo han dicho ya como 6 personas, ¿no? Esto mismo, esto que estoy contando aquí es muy similar. Eh, y yo le digo, ¿qué pasa cuando tu hija te cuenta eso? Pues obviamente yo me asusto, yo siento que ella tiene un problema y entonces le trato, no, mi amor, tú eres una persona linda, tú no tienes por qué sentir eso, tal. Fíjate que cuando le dices eso a tu hija y tu hija lo está sintiendo, no se lo puede quitar mágicamente de sí. Y al sentir algo que tú le estás diciendo que no debería sentir, le estás diciendo a la niña que tiene un problema. La hace sentir como si tiene un problema. Entonces, ábrele la puerta. Dice, mi amor, cuéntame qué es lo que pasa. No, que siento esto. Fíjate que hacer esa pregunta parece fácil, pero es difícil porque la mamá o el papá tiene la angustia aquí, tiene la soga al cuello, pero hay que tragárselo un poquito y en ese momento abrir la puerta descriptiva. Cuéntame qué te pasa, mi amor.
¿Qué es lo que ocurrió aquí? No es que ella sienta. Entonces, ayudar al niño a describir la situación y en la descripción de la situación ir tratando conjuntamente con él de clarificar lo que va sintiendo. Sentí esto y tú le puedes poner ejemplos tuyos. Yo también he sentido esto. Fíjate que cuando tu mamá o tu papá me dice tal cosa, yo a veces siento eso, pero yo entiendo, fíjate que yo hago esto, yo le digo esto y así se me quita, se me pasa, etcétera. Pero es un espacio de expresión y con la mamá o el papá en ese espacio de expresión que aprendan a identificar lo que están sintiendo. Los niños no saben muy bien lo que es un miedo de la ira, de la tristeza, a veces las confunden o de la frustración. Es importante que empiecen a entenderlas, cómo se sienten y por qué y cómo aparecen. Es normal sentirse frustrado en este momento. Hay muchos niños que se sienten culpables porque no los están llevando al colegio y sienten que hicieron algo mal, que ya no, mis amigos no me quieren porque yo me siento poca cosa, porque ya no los veo. Mami, pero ¿por qué no me llevas al parque? ¿Qué he hecho yo mal? Porque ya no me puedes llevar al parque. Entonces los niños hacen muchas asociaciones de nexos causales donde realmente no existen. Y eso es normal, eso lo hacen todos los niños. Pero entonces es importante abrir esa puerta para que los niños lo puedan explicar. Yo lo explico tal vez de una forma más simple. Cuando uno se le muere un ser querido y uno está en un momento de duelo y se te acerca una persona que tú quieres y te dice, Alberto, estoy contigo, eso no me quita el dolor de la pérdida, pero el hecho de yo saber que hay alguien ahí que acompaña mi dolor hace que ese dolor sea más fácil de cargar, me aligera la carga. No me lo quito, no se lo endilgo a nadie, pero el hecho de yo saber que cuento con alguien me ayuda para saber que si tengo un problema no voy a estar solo, que voy a estar acompañado por. Y eso me ayuda a que el dolor no se sienta tan pesado. Eso es exactamente lo mismo que habría que hacer con las niñas y con los niños. Esos espacios de apertura. Entonces los padres van a aprender a reconocer o deberían aprender a reconocer las emociones propias de los niños hablando con ellos. Es importante que la madre y el padre den el primer paso, pienso yo, Julián. Obviamente somos los que deberemos, son los que en teoría sabemos lo que podemos estar sintiendo y ayudarlos a ellos, pero el primer paso es como validarles la emoción, no para que se la crean, sino para que sientan que no hay ningún problema con sentirlo y ayudarles a que le entiendan cómo aparece. Es importantísimo y que entiendan que es normal sentirla y que hay formas prácticas de poder solucionarla. Y uno le puede dar algunos ejemplos de vida práctica ahí. Claro, por aquí Xavier nos pregunta, en el niño no hay un sistema de valores personales construidos, así que la experiencia de ansiedad no es debido al miedo a la nada, sino que sería más un miedo instintivo. De ser así, podríamos relacionar inteligencia cognitiva con el mejor manejo de la ansiedad. No, no, yo no creo. Yo sí creo que el niño tiene un sistema de valores no totalmente definido y no racionalmente construido, pero un valor no es algo que se fija solo cognitivamente. La mayor carga de lo que es valioso incluso se fija afectivamente, ¿sí? Ponga a un niño, a mi niño de 8 meses, a que le dé la comida a otra persona ajena y va a llorar, se va a sentir amenazado y él todavía no tiene la capacidad de razonar, ¿sí? Pero se va a sentir amenazado en su sensación de protección y de seguridad. Entonces es importante tener claro que el valor no es algo necesariamente lógico, no es algo racional al 100%. Tiene una carga cognitiva, pero también tiene una carga afectiva y una carga de sentido vivenciado muy grande. Entonces, cuando hablamos de una amenaza a un valor, no es algo de una amenaza a un proceso lógico necesariamente, sino a una sensación de protección que el niño está perdiendo. En el niño, la sensación básica que se amenaza muy pequeño es la sensación de protección, por lo menos en la primera infancia, ¿no? Y eso es un valor muy fuerte para el niño. Ahora, es cierto lo que pregunta Javier, es decir, en términos de posibilidad, la inteligencia cognitiva con un mejor manejo de ansiedad, en teoría, debería ser así, pero en mi experiencia puedo asegurar que muchísimas personas con una capacidad cognitiva muy alta no la utilizan para abrirse a conocer la experiencia de ansiedad. Yo no diría tanto que tiene que ver esto con capacidad cognitiva, esto tiene que ver con disposición, esto tiene que ver con la necesidad de clarificar necesidades afectivas antes que cognitivas. Depend Lo voy a tratar de explicar simple. Voy a tratar, ojalá pueda.
todo estado cognitivo, todo esquema, todo pensamiento, independientemente de por dónde se mire cognitivamente, se da todo proceso cognitivo en una tonalidad afectiva. Todo pensamiento se da en un proceso afectivo. No hay un segundo del día donde uno no esté en un tono afectivo, donde uno no esté calmado o triste o rabioso o angustiado o feliz o etcétera. Pero todo pensamiento se da en un estado afectivo. En ese estado afectivo yo pienso. Entonces, desde la perspectiva por lo menos que yo manejo, todo pensar va a tener siempre un sentido implícito. ¿Para qué pienso como pienso? ¿Cómo me lleva a mí a vivenciarme? Cuando yo logro convencer a alguien de mis ideas teóricas, lógicas y racionales, eso me hará sentirme de alguna forma. Cuando yo no lo logro hacer, eso me va a hacer sentir de alguna otra forma. Pero siempre hay, en últimas, una necesidad afectiva que es la que va a primar sobre la necesidad del valor. Entonces el valor obviamente tiene que ver con la capacidad cognitiva de poder racionar, pero la persona puede tener grandes conocimientos no utilizados para tener la disposición de querer saber. Hay algunos psicólogos que lo dicen de esta forma. Cuando tú tratas de saber algo y tú tratas de que la persona que está trabajando contigo sepa algo, la persona no está dispuesta a saberlo, ese contenido que tú estás tratando de que la persona sepa, nunca lo vas a saber si primero no trabajas su disposición para querer saberlo. ¿Sí? Estaría hablando yo básicamente ya de cosas más complejas como intencionalidad en ese momento, ¿no? Entonces, sí, estoy de acuerdo, Xavier, en que la capacidad cognitiva puede ayudar, pero no necesariamente es un síntoma que va a marcar automáticamente o a priori el hecho de que así sea. Muchas personas inteligentes utilizan sus recursos cognitivos de espalda a sus necesidades afectivas. Mientras uno trate de utilizar sus recursos cognitivos sin tener claridad afectiva de para qué uno piensa como piensa, eso no te va a servir a nivel de bienestar o de salud mental. Por aquí nos preguntan, bueno, no es una pregunta, es una afirmación, pero creo que podría ayudar. Y es, los niños van a vivir esta crisis tal como lo viven sus padres. Los padres son los que tienen que aprender una autorregulación para que se sientan protegidos. Sí, estaría como bastante de acuerdo en esa expresión. Es decir, mientras más pequeño sea el niño va a tender a moderar más al padre, obviamente, ¿no? Entonces, fíjate que esto, vamos a volver a lo que decíamos al inicio de esta conversación de hoy. Esto nos desnuda, esta situación nos desnuda y nos pone de frente contra nuestros valores y la forma como los asumimos y los defendemos. ¿Sí? Si yo no estoy en capacidad de ponerle frente a la angustia, a la incertidumbre o a las certezas mal que se han desarrollado, como bien apuntaba Julián al principio, no voy a poder transmitírselo. ¿Sí? Voy a generar angustia. Una persona angustiada le transmite la angustia al niño. Una madre obsesiva vuelve a su niño ansioso casi que, sin, que por regla de tres. ¿Sí? Es no, iba a decir imposible y la verdad que no es que sea imposible, pero es muy común, digamos, que así sea. Entonces, esto nos reta a tener que clarificarnos en nuestras experiencias, en los sentidos que pretendemos afirmar o preservar para poder transmitir esa tranquilidad apropiadamente a nuestros hijos, ¿no? Fíjate que es un reto de crecimiento personal muy grande este que estamos planteando y no sé quién hace la pregunta, pero la persona que hace la pregunta tiene mucha razón, perdón, la afirmación tiene mucha razón porque el reto no es solo como padre, sino como persona. Y ahí centra la atención en algo, Alberto, y es este asunto del acompañar, este asunto de la relación, del fijar la referencia, el valor, cómo acompañar, cómo ayudar, pero cómo eso a través de esa relación que es mutuamente, no voy a decir como espejo, pero el intercambio, lo que decías ahorita de ayudarle a que el niño describa, el padre o la madre le describe la sensación, mira, yo estoy sintiendo esto parecido a lo que me ocurrió, que es ayudarle a que abra esa posibilidad también de expresarse frente a lo que está sintiendo y que los que está sintiendo no lo sienta como algo amenazante, sino simplemente como algo propio, algo que es de él, algo que es de ella, que no es que lo haga mal, que no lo ponga en una situación, sino que se avergüence, sino simplemente que sienta y que descubra. Así es, Julián. Yo le pregunto, por ejemplo, comúnmente a una madre o a alguna persona,
si tiene una hija, le pregunto sobre eso, si no hipotéticamente, ¿qué pasaría tú? ¿Qué pasaría si tu hija de 12 o 13 años tiene su primera decepción amorosa? Le gustó otro muchachito y el muchachito no le prestó atención o eran noviecitos y le fue infiel, por decir cualquier cosa. Ujú. Y esa muchacha está en su cama llorando como una loca. Tú como mamá o como papá seguramente la ves llorando y tú qué le vas a decir, mi amor, pero tranquila, tú eres bonita, tú eres inteligente, tú eres capaz, tú eres una buena persona, a ti todo el mundo te quiere, tú tienes amigos que te quieren, él se lo pierde, él es el que no sabe valorar las cosas. Le dices una cantidad de cosas con el afán de que ella se sienta bien, pero desafortunadamente con las mejores intenciones del mundo, cuando uno trata de quitarle la esencia, la niña no es capaz de elaborar lo que pasó. Entonces, una cosa es tratar de quitarle el dolor, porque obviamente nadie quiere ver sufrir a un hijo, y eso es muy fácil de decirlo, como lo estoy diciendo, pero hacerlo es un nudo en la garganta y el corazón arrugado, pero se trata de acompañar, como bien dices ahora, Juli. Entonces, acompañar a que ella entienda el dolor, qué fue lo que pasó, sería muchísimo más difícil para uno como madre o padre, más difícil para la niña, pero muchísimo más fructífero para su crecimiento personal. El acompañamiento afectivo para mí, sobre todo en estos momentos, no tiene precio, como dice la propaganda. Así es. Por aquí Eliana nos pregunta, bueno, saludos a los dos, gracias por este espacio. Me gustaría saber qué opinión les merece el espacio de corporeidad de la ansiedad en estos tiempos críticos, más aún con una pandemia que amenaza la existencia, pero en primera instancia el cuerpo. Sí. Miren, la forma más evidente y fácil como uno se reconoce ansioso es mediante el cuerpo, cuando uno nota el cambio corporal. El cuerpo, digamos que está diseñado para que uno no le preste atención. Si tú estás interesada o interesado en lo que estamos hablando, tú estás aquí atento y no te das cuenta de tu cuerpo. De repente estás aquí muy interesado, interesado y estás con la pierna cruzada y duraste una hora así y no te diste cuenta y la pierna se te empezó a dormir. Cuando sientes ese cambio corporal es que tú te das cuenta que algo ha pasado. La ansiedad siempre te marca a partir del cambio fisiológico, es decir, cuando hay un cambio corporalmente sentido. Ahí es cuando descubres que estás ansiosa o que estás ansioso. Entonces, ¿qué es lo importante? Que la mejor puerta, a mi juicio muy personal, ojo, claro, no estoy diciendo que esa es la verdad, a mi juicio, la mejor puerta de acceso a la psicología de cualquier ser humano es la corporeidad. Porque toda vivencia corporalmente sentida siempre va asociada o va ligada a afectos y a pensamientos y a recuerdos y a fantasías. Entonces, si uno es capaz de en un momento de ansiedad, supón que sientes la ansiedad aquí, o que sientes la ansiedad en el centro del pecho, o en la boca del estómago, o en las extremidades, o aquí en la parte superior de la espalda, o en la nuca, etcétera, ¿no? Y en ese momento, con esa sensación corporalmente sentida, eres capaz de hacerte preguntas descriptivas abiertas como, ¿qué me pasa? ¿Qué quiero? ¿Qué me cuesta? Y espera, recibe los pensamientos, recuerdos, fantasías, emociones, sensaciones que acompañan esa sensación de ansiedad. Es más fácil entrar en contacto con lo que uno siente y piensa a través de la sensación corporalmente sentida. Pero si uno sin la sensación que a uno le genera ansiedad, uno empieza a pensar por mera lógica, mera o pues entre comillas, ¿qué es lo que me pasa sin la sensación de ansiedad? La sensación de ansiedad es la que te va a aterrizar, lo que te va a situar en una, valga la redundancia, en una situación concreta donde tú te sientes amenazada o amenazado. Entonces, sin esa experiencia, lo que digas aquí es lógica, ¿sí? Y en la lógica caben cualquier tipo de posibilidad que tú creas o te parezca apropiada. Y entonces esas explicaciones o justificaciones van a estar por fuera de alguien a quien le corre sangre por la pena, porque no va a estar sentida por mí, va a ser una conexión racional que yo estoy haciendo, ¿no? Entonces, la corporalidad es, a mi juicio, la mejor manera de ponernos en, la mejor puerta o el mejor camino de ponernos en contacto con lo que yo siento y pienso, con los sentidos hacia los que yo pretendo dirigirme, ¿no? Esa es una ventaja tremenda. Ojalá siempre utilizáramos esa puerta. Para mí es la principal puerta de acceso al conocimiento personal. Con eso, aunque es, ahorita lo decías también en términos de que resulta amenazante, muy amenazante, porque
cuando nos dirigimos al cuerpo, va a doler, la persona se va a sentir, pero precisamente no es que se necesita que le duela, sino que experimente lo que tiene y lo que está padeciendo. Y esa es la posibilidad de atravesarla. Por eso ahorita cuando lo decía, si la ansiedad no es un síntoma, sino es algo que nos conecta con un gran valor, una gran experiencia, que nos conecta con un gran valor, es inevitable. Exacto. Y por eso hay que atravesarla. ¿Sí? Exacto. Y nos pone en ese lugar. ¿Y dónde se asienta? Precisamente en el cuerpo. Hay una... Sí, yo estoy en contra, y tú lo dijiste ahorita, yo estoy en contra de esas personas que dicen, hay que inyectarle ansiedad a la persona, no hay que inyectarle ansiedad a nadie. Si eso te genera ansiedad, no es gratuito, y entonces hay que mirarlo por algún motivo, ¿no? O sea, no significa que te tenga que doler para nada. Sí, también lo he dicho en otros espacios, Alberto, y coincido contigo, no hay que inventarnos ansiedad, no hay que inventarnos angustias, suficiente con las que la vida misma nos trae y ponernos de frente a ellas porque nos pone de frente. Realmente a veces, y lo que yo he visto en algunos consultantes, que intentan inyectarse cierta ansiedad con cierta adrenalina, van perdiendo como esa capacidad de lograr discernir qué es natural, que es experiencial, con lo que realmente pues podría ser ese ideal de esos pensamientos que los mueven, que los ponen a hacer ejercicio, bueno, etcétera. Muy bien. Sí, de acuerdo. Alberto, por aquí nos pregunta Deiron, ¿qué elementos nos dan para acompañar existencialmente la ansiedad y lograr superarla o poder transformarla en una ansiedad creativa? Muy bien. Ahorita te decía, Julián, no me voy a contradecir, pero me voy a complementar, que la pregunta que me hacías de cómo acompañar a los niños o cómo ayudarlos, que yo hablé del acompañamiento, la puerta descriptiva, etcétera, era la pregunta más importante. Vamos a decir que hay dos preguntas muy importantes, esa y esta, porque esta está transversalmente en todo momento, ¿no? Esta pregunta que me hacen es a lo que yo realmente me vengo centrando hace como 15 años. Para mí es el centro de lo que yo hago y de todo, a mi juicio personal. No solamente por una técnica, ¿no? Sino como una actitud de vida realmente, ¿no? ¿A qué me refiero? El otro día escuchaba a un psiquiatra que está descubriendo que el agua moja para mí. Y decía, oh, lo importante de aprender a focalizar la atención. Y yo decía, sí, claro, sí. Entonces, él decía, la persona sana es una persona que sabe dónde colocar su atención. Decía, tienes toda la razón, eso me parece pues, un razonamiento bastante claro. No porque se reduzca todo a la atención, pero sí es inevitable que en todo momento cómo focalizar la atención es clave. Y cuando digo clave, para poder manejar sobre todo la ansiedad, es clave. ¿A qué me refiero? Miren, voy a colocar un ejemplo. Primero voy a empezar, vamos del ejemplo a la teoría. Yo, ¿por qué estudio la ansiedad? Porque yo soy un tremendo ansioso. Más nada. Yo no estudio psicología para ayudar a nadie, es psicología para comprender mi cabeza. ¿Sí? Para decirlo así muy costeñamente. Pero te voy a poner este ejemplo. El año pasado, en enero del año pasado, yo trabajo en una universidad y esa universidad cambió de rector a mitad del año pasado. No, ¿qué? Hace 2 años. Sí, a mitad del año pasado. En enero se hacen unos eventos en esa universidad donde se entregan unas becas a un poco de estudiantes. Y se entregaban, yo no sé, pon tú 200 becas. No sé el número, estoy hablando cualquier cosa. Iban sus padres, sus familiares, los jóvenes becados, las empresas donantes, la universidad, la junta directiva, y eso lo pasaban en vivo por streaming. Y ese era un evento en el Coliseo grandísimo, toda la universidad. Era un evento como de 800, 900 personas más o menos. Ese evento era a las 10:30. Y yo me acuerdo que a las 10:25 más o menos, el rector me llama. Me dice, Alberto, ¿tú estás en la universidad? Yo, sí, claro. Alberto, ¿y tú vas a ir al evento? Sí, claro, ya estoy cerrando la oficina para ir para allá. Y me dice, bueno, mira, esta es la última vez que yo voy a asistir a ese evento. Tú sabes que yo estoy hasta este año aquí y tal. Perfecto, rector. Entonces me dice, pero yo lo quiero disfrutar porque yo siempre lo hago, yo lo presento tal y esta vez lo quiero disfrutar. Entonces yo voy a estar sentado ahí en la primera fila observando y quiero que tú lo hagas. Y yo, ¿que yo haga qué? Que tú hagas el evento. Y yo,
Pero, ¿cuál evento? Yo, tú eres bueno para eso, pero ¿cómo voy a ser bueno para eso si yo nunca he hecho eso? Dígale a un comunicador social. No, tú eres bueno para eso, hazlo tú. Ay, colgó yo, pues madre. Mira, entre mi oficina y el Coliseo pasaron como 5 minutos o 3 minutos caminando, yo no sé cuánto tiempo. Yo no me acuerdo qué pasó en ese momento. Si tú pasaste al lado mío en ese momento, seguirás pensando que soy un desgraciado prepotente porque pasé al lado tuyo y ni te saludé porque yo iba por allá. ¿Sí? Yo estaba en shock. ¿Sí? Y empecé a pensar, ¿qué voy a decir? Me tocaba presentarlo, me tocaba entrevistar a 3 graduados, a 3 becarios, a 3 familiares, hacer una cantidad de cosas ahí. Y el evento era en 5 minutos. Decías, Dios mío, Jesucristo, sálvame. Y yo empecé a pensar, ¿qué voy a decir? Y me empezaron a Sálvame, llegar pensamientos. ¿Cómo? sálvame o llévame. Claro. Y yo empecé a pensar, la voy a embarrar. Me empezaron a llegar pensamientos automáticamente a mi cabeza, como, hoy fue, qué ridículo el que voy a hacer la cara de la universidad, voy a hacer el oso, como se dice aquí, ya está la plana mayor de la universidad ahí, yo tremendo ridiculazo que voy a hacer ahí, qué vergüenza con mi jefe, bueno, todas las estupideces neuróticas que me llegaban a mi cabeza. Te estoy diciendo ejemplos concretos de verdad, no es un caso hipotético. Y en ese momento me descubrí a mí pensando eso y dije, qué idiota, o sea, tú eres psicólogo, tú sabes entrevistar, entrevista. Y en ese momento entonces me llegaban ideas como, voy a preguntar yo, ¿no? Y me esforcé en los minutos previos a distraerme con las personas que estaban en el evento y no pensar en qué cara. Yo cuando esté allá, veo qué carajo hago. Pero cuando subo nervioso, subo con el corazón, con el ritmo cardíaco acelerado, sin saber qué voy a hacer, ¿sí? Pero al mismo tiempo confiando en que puedo hacer algo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Centrarme en la conversación con esas personas. Y a partir de lo que me vayan diciendo, les voy haciendo preguntas y voy tratando de indagar. ¿Sí? Una entrevista muy cualitativa, voy tratando de indagar qué les pasa, qué sienten, qué expectativa tienen, qué sintieron, etcétera. Son preguntas simples de la vida cotidiana. Si yo cuando estaba en ese evento me hubiese puesto a, Alberto, no pienses, que no se den cuenta que estás nervioso, que no se te quiebre la voz, píllate, que no te tiemble la mano, habla con seguridad, no pienses eso, no pienses esto otro. Ojo, estoy focalizando la atención en lo que quiero evitar. Nunca lo voy a evitar. ¿Por qué? Porque la situación que me amenaza es no hacerlo bien ahí. Y como estoy centrado en pelear contra mí, no estoy haciéndolo bien. No estoy centrado en lo que sí tengo que hacer. Por consiguiente, está la ansiedad que me llega y el descubrir que estoy haciendo el ridículo. Y eso va a hacer que la ansiedad sea más fuerte. Entonces, aprendo a recibir esos pensamientos, esas sensaciones, esas emociones, esas fantasías, esos recuerdos, las que sea, como parte mía. Ya yo sé que yo, Alberto, en una situación ansiosa, a mí es normal que me lleguen esos pensamientos y esas experiencias neuróticas. Júzgame si quieres, sí, me llegan esas sensaciones ridículas de temor que voy a hacer el ridículo, que la voy a embarrar, que qué vergüenza. Pues sí, me llegan, ese soy yo. Ahí no puedo evitar que me lleguen, haga lo que haga. Me van a seguir llegando. Ya yo reconozco eso, pero como los puedo identificar, me puedo desidentificar de ellos. ¿Cómo? Si yo me quedo pensando, no lo hagas, no lo hagas, como decía ahorita en el ejemplo hipotético que ponía de que alguien que estaba llamando a Julián en su casa y él estaba pendiente de no prestarle atención, pues le estaba prestando atención para ignorar a la persona. Es lo mismo, si yo me pongo a centrar aquí, no pienses, estoy pensando en no pensarlo, pero le estoy prestando atención a lo que no quiero pensar. Por consiguiente, no lo voy a evitar. ¿Cómo manejo eso? Focalizando la atención en lo que en el momento sí es importante para mí, en lo que sí debo hacer. ¿Qué es lo que debo hacer? Focalizarme en la entrevista. Entonces me centro en la entrevista a pesar de la ansiedad y me centro en el discurso, en seguir lo que me está diciendo la persona. Cuando me focalizo ahí, estoy tan centrado que no me doy cuenta de los pensamientos. Los pensamientos los evito no como una meta. Los pensamientos, digamos, se evitan, que no es el concepto apropiado, como una consecuencia de centrarme en aquello que para mí sí es valioso e importante en ese momento. Entonces, yo aprender a focalizar la atención es importante en ese momento. Te pongo otro ejemplo similar. Me pasó en Medellín precisamente en el 2004, si la memoria no me falla.
yo tenía que presentar en un congreso de psicología, estaba la plana mayor de los psicólogos en ese momento, Rubén Ardila, todo el combo de psicólogos 1A de Colombia, creo que era el centro de conversiones que queda enfrente del parque Pies Descalzos, ¿sí? Que es como plegable, pero en ese momento era grande y era un evento como de 1000 personas en el auditorio ese, yo no sé cuántas era, creo que era 1000, 1000 y piquito incluso, estaba abierto completamente. Yo iba a hablar de comprensión y manejo de la ansiedad. Y cuando yo vi las 1000 personas, se me subió la ansiedad acá, ¿sí? Pero casi me muero del susto por ser decente, porque si digo lo que sentía, Julián me regaña. Pero en ese momento me pasó lo mismo. Pila, que no se den cuenta que tal, me focalizo. Cuando empiezo estoy nerviosísimo. Ya yo sé que en esa situación, cuando voy a empezar, voy a estar nervioso, haga lo que haga. Entonces yo dejo de pelear conmigo. Ya yo sé que estoy nervioso, pero ya yo sé que mientras aprenda a focalizarme en el discurso, en este caso, de lo que tengo que decir, a los 2 minutos me descubro supremamente tranquilo, hablando sin ningún problema, con el corazón súper relajado, porque estoy centrado en lo que yo sé que puedo hacer y que estoy haciendo. Entonces, ¿cuál es el truco? Entre comillas truco, porque no es un misterio, aprender a centrar, aprender a identificar aquellos valores que para ti en mayúsculas sí son importantes. Cuando aprendas a centrarte en aquellos valores que sí son importantes, aquello que no es muy importante queda desapercibido para ti, ¿sí? No tratas de pelear contra ellos, no tratas de omitirlo, simplemente que como le estás prestando atención a lo que ya has identificado que sí es muy importante para ti, lo que no es importante, sin pelear con él, no se va, pero tiene una pequeña diferencia, no te molesta, no interfiere, no, perdóname Julián, no te jode la vida, ¿sí? ¿Sí? Hay una película que lo ejemplifica de una forma hollywoodesca, pero lo ejemplifica más o menos bien. Una mente brillante, una peliculita vieja, una historia real de John Nash, un premio Nobel de Economía. Si no se la han visto, pues se la mierda, pero si no se la han visto, se las voy a tirar. Pero se las tengo que tirar porque les tengo que decir el final. El tipo era esquizofrénico, tenía alucinaciones visuales, no sabía que era esquizofrénico, validaba las alucinaciones, ¿sí? Cuando le cobra conciencia de enfermedad y descubre que esas personas no existen, que son alucinaciones, él trata de pelear y quitárselas, pero nunca lo logra. Estar pendiente de lo que me quiero quitar significa prestarle atención a lo que me quiero quitar, pero le estás prestando atención. Cuando el tipo aprende a aceptar que esas alucinaciones son parte de sí, pero aprende a entender que él no es solo lo que le llega, el pensamiento en ese caso de temor al ridículo que yo ponía de mi caso, sino que también soy lo que hago con esos pensamientos y esas sensaciones y recuerdos, etcétera. En ese momento él aprende a focalizarse en la clase universitaria que da, las alucinaciones están ahí, pero con una gran diferencia, que él ve las alucinaciones, pero ya las acepta como parte de su vida y le dejan de molestar. Esas alucinaciones dejan de interferir con lo que él está haciendo en su vida cotidiana. Hacen parte de su mundo, pero no le afectan, no le molestan, no le generan angustia. Entonces, el aprender a recibir lo que es importante para uno cuando está ansioso es la puerta de entrada a todo. Hacerse preguntas abiertas, descriptivas, abiertas y descriptivas en momentos de ansiedad. ¿Qué quiero? ¿Qué es importante para mí aquí? ¿Qué necesito? ¿Qué me da miedo perder? Hazte la pregunta como tú quieras o de cualquier otra forma, ojalá de la forma más simple y sencilla, y espera, recibe, observa, sigue preguntando descriptivamente hasta que clarifiques lo que para ti es importante y te centras en eso que para ti es importante. Mientras más aprendas a focalizarte en eso que ya has identificado que es un sentido vital para ti, lo que no es importante no se va a ir, pero no te va a molestar. Esa es la gran diferencia. Con eso, Alberto, aquí Cristian nos pregunta, ¿puede que entonces la ansiedad te genere pensamientos que son mentira y entonces te engañe? Yo lo diría un poco más existencialmente. Puede que yo con mi ansiedad me genere esos pensamientos que son mentiras y me engañen. Lo diría en primera persona. Pero sí, Cristian, toda la razón. Uno cuando está angustiado pierde perspectiva a veces. Uno ve el mundo muy oscuro, a veces lo ve muy pesado, la persona lo ve muy agitado o muy acelerado. Entonces es importante aprender a recibir la ansiedad, observarla, tratar de conocer lo que es importante. ¿Qué es lo que yo he aprendido en esto, Julián y Cristian? A recibir la ansiedad sin estar ansioso, a ver mi tristeza
sin estar obligatoriamente triste, echado a la desidia. Alguna vez cuando estaba haciendo el doctorado, hubo un profesor que trató de enseñarme y fracasó, pero no por su falta de capacidad, sino por mi propia ansiedad. Y él me dijo: Alberto, tú eres muy ansioso y tú quieres resolver el mundo muy rápido, y eso no se puede siempre. Cuando estés caminando, Alberto, camina. Cuando estés desayunando, desayuna. Y cuando estés leyendo, lee. Yo dije, mierda, bien, tal, el gran consejo budista, pues dije yo en mi cabeza, arrogante y neurótica, estúpida, ¿sí? Pero al día siguiente o a los 2 días, no me acuerdo, me descubrí desayunando, afanado en lo que tenía que hacer. Y cuando iba caminando, iba pendiente de no llegar tarde pensando una cantidad de cosas. Y ahí a los 2 días entendí el tremendo consejo tan simple que ese señor me dio. Cuando estés desayunando, focalízate en disfrutar el desayuno. Cuando estés caminando, siente la caminada. Y cuando estés leyendo, céntrate en comprender el discurso de lo que estás leyendo. Pero no desayunes pensando en lo que vas a leer. Y mientras estás leyendo, no estés pensando que tienes que leer rápido porque tienes que salir a caminar. Y cuando estés caminando, no estés pensando en el desayuno que te tienes que comer. Aprender a poner la atención en lo que llamamos los psicólogos de este enfoque aquí y ahora es central. Es central para que uno aprenda a recibir la experiencia sin angustiarse por recibirla. Entonces yo puedo recibir pensamientos, sensaciones, recuerdos, emociones que me generan angustia, pero ya yo sé que soy más que eso. Ya yo sé que soy eso, pero también sé que soy lo que hago con eso. Entonces lo veo y aprendo o trato de ver eso que me dice de mí. Pongo un ejemplo, no sé si tengo tiempo, Juli, pongo un ejemplo cotidiano. Cuando yo iba a salir del colegio, me gusta poner algunos ejemplos prácticos y algunos míos porque me resulta fácil explicarlo, sencillamente porque es mi propia experiencia y adicionalmente le aprendí a algunos filósofos hace mucho tiempo que era importante ponerle sangre siempre y piel al ejemplo, que no fuera abstracto. Cuando yo iba a salir del colegio para la universidad, yo quería estudiar astronomía y arqueología. Esas eran mis dos grandes carreras. Me gustaba un poco la antropología y la paleontología, pero sobre todo esas dos. Pero en Barranquilla, hace 30 y pico de años, cuando yo tengo 47 años, cuando yo me gradué a los 17, hace 30 años, y dije, ¿qué carajo? ¿Dónde voy a estudiar eso en Barranquilla? Eso en la sociedad barranquillera, esas carreras, ¿dónde? Aquí ni siquiera existe. Y yo me dejé presionar mucho por eso y no supe qué hacer. Me llené de mucha angustia. De mucha angustia. Esto lo estoy diciendo ahora en retrospectiva. En ese momento yo estaba en un mar de angustia, ¿sí? Y en ese momento, fíjate lo que me pasó. Me empecé, pensamiento obsesivo, a contar cosas. Cada vez que estaba angustiado, no me daba cuenta que no contar de contar historias, contar cosas. 1, 2, 3, 4, 5, las luces, las cámaras, los postes, las sillas, lo que fuera que estuviera ya a la mano. Mira, en algún momento diseñé un sistema contado con las manos para contar las sílabas de las palabras que alcanzaba a pronunciar. Y me creé un sistema, no joda, una vaina esquizofrénica, perdona la expresión costeña, ¿sí? Una vaina loca, loca, ¿sí? Y en ese momento, bueno, total, solucioné mi vida, me di cuenta de la psicología, mentí, me identifiqué y sin darme cuenta, esas ganas de contar fueron, sin yo proponerme, deja de contar, me doy cuenta, mirando en retrospectiva mi vida, que esas ganas de contar fueron disminuyendo inversamente proporcional con la identificación con los sentidos que iba obteniendo en mi vida. Hoy en día, 30 años después, yo no es que cuente mucho, pero a veces me llegan las ganas de contar. No cuando estoy estresado, cuando estoy berracamente estresado, sobre todo por cosas de trabajo, me llegan a veces las ganas de contar y me descubro en ese momento y yo digo, ¡epa! Esa es mi señal de alerta. A mí no me estresa que me lleguen las ganas de contar. Yo sé que no estoy retrocediendo porque me lleguen las ganas de contar. Las ganas de contar me están mostrando que en ese momento estoy increíblemente ansioso y es mi señal muy particular con nombre y apellido de decirme a mí mismo, Alberto, estás en el límite de tu capacidad de enfrentamiento de esta madre situación. Para. Y en ese momento dejo de trabajar. Me importa un carajo si tengo que entregar algo para mañana a las 6 de la mañana. Pues dejo de trabajar media hora, 20 minutos. Me relajo, me tranquilizo, hago una pausa teniendo en cuenta que hacer una pausa no es parar en lo que hago y parar aquí. Y me descentro de eso y me focalizo en alguna vaina que sea agradable o relajante o motivante para mí. ¿Sí? Entonces, las ganas de contar es mi señal de alerta que me implica, me dice que mi capacidad está al límite.
que ya estoy desbordado y si no hago un alto, me voy a frustrar, me voy a amargar, me va a generar ira esa situación, sí, me voy a sentir un poco mal por varios días probablemente, ¿no? Entonces reconozco o trato hasta donde puedo reconocer mi límite, me tranquilizo y vuelvo y llego focalizado, con más tranquilo, puedo priorizar, puedo organizar y puedo resolver. Y mi ansiedad la puedo manejar de esa manera, pero aprendo a focalizarme en lo que sí es importante. Si yo me pongo a pensar, no cuentes, Alberto, no cuentes, primero, las ganas de contar no me van a dejar de llegar. Y como no estoy resolviendo la situación que me genera el contar, las ganas de contar se incrementan. Esas ganas de contar mías son como las alucinaciones del tipo de John Nash de la película. ¿Sí? Es exactamente la misma función. Pero cuando aprendo a perderles el miedo, estoy ansioso, pero sé que algo puedo hacer con eso. Entonces estoy ansioso, pero al mismo tiempo la ansiedad me llega, pero no me gobierna. No estoy angustiado de qué voy a hacer ahora. Sé que puedo hacer algo con mi ansiedad. Eso es lo más importante. Con eso, Alberto, por aquí nos preguntan a propósito, dice, ¿cómo entonces ayudar a los adultos mayores a describir eso que están sintiendo si hay personas a su lado que tampoco validan esas sensaciones? Mira, la persona que hace esa pregunta es la persona que me FNI, corcha. FNI. ¿Sí? René, me corcha no porque no sepa qué hacer, sino porque es muy difícil qué hacer. La experiencia profesional más frustrante que yo he tenido en mi vida ha sido, también es cierto que fue hace mucho tiempo cuando era muy ingenuo, pues profesionalmente hablando, cuando estaba empezando, pero fue muy dolorosa porque trabajé con un señor de 85, 86 años y ese señor estaba en un hogar geriátrico aquí en Barranquilla y la familia le pagaba su hogar, pero nunca lo iba a ver. Nunca, tenía años sin ver a su familia. Y él me decía, es que yo fui un desgraciado y mi familia no me quiere. Mi familia no me paga aquí para hacerme un favor. Mi familia me paga aquí para hacerse un favor a ellos, para mantenerme alejado de ellos. Yo ni siquiera conozco a mis nietos, me decía el Señor. Pues, pucha, qué situación tan dura. ¿Cómo solucionaba ese señor? ¿Cómo rectificaba el daño que había hecho en su vida cuando ni siquiera le daban la oportunidad de vida de reconfigurar, de resignificar lo que había hecho en la vida práctica, no solamente internamente en su cabeza, sino en la relación interpersonal? Eso fue muy difícil porque yo creo que no logré hacer absolutamente nada con ese señor. Esa experiencia siempre me ha marcado. ¿Sí? Entonces, en estas personas, en el adulto mayor, es extremadamente más importante, no es distinto a lo que ya dije, es más importante la sensación de acompañamiento porque ellos tienen una experiencia adicional que nosotros no es que no exista, pero creemos que no la tenemos, que es la experiencia de la cercanía de la muerte. Es la experiencia de la soledad tan fuerte, es la experiencia de inviolabilidad que nosotros a veces sentimos, sobre todo a edades más tempranas, y a esa edad es más frentero, el cuerpo tiene más problemas explícitamente, entonces las sensaciones de independencia y autonomía se han ido perdiendo de a poco. Esas personas se sienten más vulnerables. Y cuando digo más vulnerables, es más vulnerables ante la muerte. Entonces, acompañarlos a conocer esas experiencias, a elaborar esas experiencias es lo más importante. Es como en una situación de duelo, como la que decía ahorita. Tú no le puedes pretender quitar el dolor del duelo a alguien, pero sí lo puedes acompañar. Y si ese acompañamiento ayuda a la persona a entender, a describir lo que le está pasando, no lo ayudas a que se le quite el dolor, pero lo ayudas a cargarle el dolor. Y eso es exactamente lo mismo que habría que hacer con una persona, con un adulto mayor, en otras palabras, ¿no? Que aprenda a resignificar el sentido, es lo ideal. El punto es que no siempre van a tener la oportunidad. Yo tengo 47 años, yo la embarro y en teoría, si la muerte no me coge, tengo tiempo de poder rectificar, pero a los momentos de repente ya no tengo esa posibilidad. Muy bien, Alberto. Por aquí hay una pregunta, Alberto, de Alejandra Correa, que nos dice cómo acompañar a los pacientes con ataques de pánico. Ok, bueno, esas son técnicas ya muy puntuales para manejar la ansiedad, tienen que ver con focalización también. eh, yo tengo una presentación sobre eso que alguna vez hice, Juli, la tengo por aquí. Si quieres, ahorita cuando terminemos te la envío para que tú se la reenvíes a esta persona, donde está Claro. como más detallado, digamos, el paso a paso desde esta perspectiva. Pero tratando de resumirlo, hay que hacer dos cosas en esencia. Uno, que la persona aprenda a respirar.
aprender a respirar se debe hacer con la espalda recta, ¿sí? No necesariamente tienes que ponerte como un Buda, como te lo ponen en una película para meditar, pero sí no encorvado, es decir, que la espalda esté recta para que puedas oxigenar los pulmones en su completa capacidad, tanto abdominal como torácica. Entonces, respirar lento llenando la capacidad primero abdominal y segundo torácica es básica. Si tú te miras cuando estás ansiosa o ansioso y tienes mucho miedo, por ejemplo, te vas a descubrir respirando algo así, rápido y con la parte superior de los pulmones. La parte superior de los pulmones es más pequeña, entra menos oxigenación a la sangre y por lo consiguiente significa mayor sensación de ansiedad, ¿no? Entonces, aprender a respirar despacio. ¿Qué significa despacio? Aspirar por unos 3, 4, 5 segundos. Tienes que conocer cuál es tu ritmo, tu capacidad. No todo el mundo tiene la misma. Si yo trato de aspirar aire por más de 4 o 5 segundos, eso me genera sensación de ahogamiento y de ansiedad. Entonces uno tiene que conocer, digamos, como su límite. Pero respira despacio, llenando la capacidad del estómago, del pecho. Ponte una mano si quieres en la boca del estómago para que puedas ir regulando si estás inflando el abdomen o la barriga o el pecho. Alguna vez una mujer bastante venenosa me decía, Alberto, pero es que esa técnica no me gusta porque si respiro así eso me va a sacar panza y se van a dar cuenta. Y yo, bueno, tú decides qué es más importante para ti, si se den cuenta la panza del momento o que puedas retomar tu control, ¿no? Entonces respiras lento, aspiras aire unos 4 o 5 segundos, lo mantienes unos 4 o 5 segundos y lo botas despacio, otros 4 o 5 segundos. Esa es la mitad de la moneda. La gente siente que con solo la respiración lo va a solucionar. A mi juicio, no. Pero si no aprendes a respirar, no lo vas a poder solucionar. ¿Qué es lo que pasa? Que la otra cara de la moneda tiene que ver con lo que ya trabajé ahorita, que es la atención. ¿Cómo así? Cuando uno está respirando, yo sufrí de ataques de pánico en la adolescencia, en ese momento de la contadera, y sé lo duro, eso fue lo que me llevó a estudiar psicología, los ataques de pánico, precisamente la ansiedad. Eh, a uno le llegan miles de pensamientos en un segundo. Uno siente que se va a morir, que se va a volver loco o que va a perder el control de sí mismo. Son los tres grandes pensamientos con una tremenda carga de ansiedad y angustia que traen consigo. Entonces, en ese momento, fíjense que no es fácil porque estoy tratando de respirar y me están llegando todas estas ideas de miedo. El corazón lo tiene súper acelerado. En los ataques de pánico puede haber una sensación de opresión en el pecho que si la ansiedad es muy fuerte, la crisis es muy fuerte, va a traer la sensación de que te falte el aire, de ahogamiento. Entonces sientes que te vas a morir. Y con todo eso, aprender a respirar lento, focalizando la atención en la respiración. Esa es la clave. Si tú respiras lento, peleando contra tus pensamientos, acuérdate que pelear contra tus pensamientos es uno de los grandes errores. Pelear o tratar de evitarlos, tratar de encontrar la causa, racionalizarlos e identificarte automáticamente con ellos, validándolos, creyéndote que eres así solamente porque te llega, ¿no? Entonces, cuando estás ansioso y estás tratando de respirar lento, pones la atención, sugiero yo, en las fosas nasales, aquí en los orificios de la nariz. ¿Por qué? Porque ahí vas a sentir la fricción del aire cuando inhalas y cuando exhalas. O lo puedes colocar en la boca del estómago, porque vas a sentir el movimiento del abdomen, de la barriga, cuando se infla y cuando se va desinflando. Pero hay movimiento o hay fricción que te atrapa la atención. En ese momento es importante entonces que tú te lleguen pensamientos, acuérdate lo que hemos dicho. Si tu meta es pelear o evitar esos pensamientos, no te estás centrando en calmarte. Acepta que cuando estás ansioso vas a tener pensamientos que te angustian. Tienes que aprender a aceptar el tipo de pensamiento. Yo sé que me llegan sensaciones a mí de inseguridad, como la que les dije el ejemplo con el rector, o me llegan pensamientos de ganas de contar, como el que les conté ahorita. Ya yo lo he identificado para que cuando me lleguen no ponerme a pelear con ellos. Ya son mi señal de alerta que me dicen, Alberto, recapacita, ubica la atención nuevamente, ¿sí? Focalízala. Cálmate, focalízate. Entonces, si la angustia es muy grande, mientras estás respirando, te llegan los pensamientos, los aceptas y vuelves a poner la atención en la respiración o en el abdomen. Con que tú respires lentamente, poniendo la atención en la respiración, ya sea en la nariz o en las fosas nasales o en el abdomen, que tú lo hagas unas 6 u 8 veces, ya te ayuda a empezar a calmarte fuertemente. Algunas personas incluso más rápido. Hay personas que centrar la atención en la respiración les genera un poco de ansiedad. He hecho varias investigaciones al respecto y no he podido encontrar, es una frustración que tengo, no he podido encontrar
factores psicológicos que me ayuden a discriminar por qué a unos sí y a otros no, por qué centrarte en la respiración a algunos pocos les causa más ansiedad, a la mayoría les relaja, pero a algunos pocos les causa un poco de ansiedad centrarse en la respiración. Entonces, cuando eso ocurre, respira lento, pero focaliza la atención en un recuerdo, en una persona, en una situación, en una fantasía, en un lugar que para ti sea agradable. En una crisis de ansiedad, la única meta es recobrar o reponer la tranquilidad, reponer la sensación de que tú estás en control de ti. Esos no son momentos para hacer análisis psicológico. Coge todas las teorías y métele un puntapié y mándalas allá al Océano Pacífico bien lejos. Simplemente recapacita en dónde pones tu atención, recíbela, pregúntate, céntrate, te tranquilizas y cuando te tranquilices, haces frente a lo que tienes que enfrentar. Lo dije demasiado rápido por cosas de tiempo. ¿Sí? Vale. Claro. Problema. Por aquí, bueno, Rodrigo Varela nos saluda desde Popayán. Rodrigo, buenas noches. Y Elkin Fernández nos pregunta, en este momento en el que está la humanidad, los ataques de ansiedad en las personas están disparando los niveles de suicidio. Ese es un problema más grande que la misma pandemia. Sí, claro. Mira, antes de la pandemia, tiene toda la razón la persona que lo pregunta. Antes de la pandemia, ¿sí? A principios de esta década, 2020, según la Organización Mundial de la Salud, los trastornos de ansiedad se habían triplicado respecto a la última década, es decir, al 2010. Los trastornos de depresión se habían cuatriplicado respecto a la última década y los intentos suicidas se habían triplicado respecto a la última década. Y adicionalmente con los suicidios se habían triplicado y habían bajado las edades. Entre el 2017 y 2019 en Colombia hubo 5, no recuerdo si son 5 o 6 suicidios de niños entre, escuchen, 5 y 9 años. Nada más 6 niños que optaron por suicidarse. Y el motivo fueron decepciones amorosas. ¿Qué hace un hijo de madre niño en esas angustias de vida? ¿Sí? Eso que se lo dejen a un adolescente o a un viajancón. Pero, ¿qué hace un niño de 6 y 7 años en esas angustias? Dios mío, no sé. ¿Sí? Obvio, el problema más fuerte es, y al que más le temo yo, precisamente es a este tema del suicidio. Y esos niños no tenían que ver con estas páginas de estas personas con unas personalidades bastante psicopáticas donde ponen todos estos juegos para incitar a. Estoy hablando de casos de niños que lo hicieron por decisiones de vida, obviamente con mucha ignorancia, aparentemente desde nuestra adultez podríamos decir, pero lo decidieron, ¿sí? Entonces, el problema real detrás del problema de ansiedad es el problema de agresividad o violencia que la ansiedad genera, el problema de depresión o tristeza que podría generar y los problemas de suicidio que van ahí. Hay un psicólogo clásico que ya la psicología no le para bola, pero que a mí me sigue gustando, que se llama Eric Fromm. El tipo tiene un libro que se llama Del tener al ser. Ojo, no tener o ser. Del tener al ser, que es otro. Que es un libro no muy conocido, se lo recomiendo a todo el mundo. Y ahí el tipo habla de todas estas cosas que estaba hablando aquí, de técnicas de manejo de la atención y toda esa cantidad de cosas. Ahí el tipo dice una partecita. La persona que no crea, destruye. La persona que no crea de creencia, que no crea de hacer una acción constructiva, ¿sí? Dadora de un sentido pleno a largo plazo. La persona que no construye, destruye. La persona que no es capaz de construir ante las posibilidades que la ansiedad nos genera, para decirlo de forma básica, es una persona que se autodestruye, suicidio, que destruye agresivamente o se deprime. Con esto nos pregunta Luis Felipe, ¿cómo entonces manejar la ansiedad sin que riña o se convierta en control? A ver, sí, buena pregunta. La ansiedad, por ahí hay un meme bacanísimo, te lo envío después para que también se lo envíes a la gente, Julián, que hay un tipito ahí, un muñequito tratando de hacer meditación y el tipo dice, no pienso nada, pienso que no pienso, estoy pensando que no pienso que estoy pensando. No se trata de controlar lo que te llega, que es el gran error, ¿sí? Es el gran error, Luis Felipe. Sé que no es lo que estás diciendo, estoy hablando preventivamente, ¿no? El gran error es
tratar de controlar lo que te puede llegar. Nunca lo vas a controlar. Esa es mi experiencia, esa es mi posición. Tú lo que puedes controlar es la manera como te relacionas con lo que te llegue, el sentido que le das a eso, la forma como lo integras a tu experiencia y las posibilidades que te permites encontrar o descubrir a partir de eso que recibes. Lo importante es tener la disposición, intencionalmente hablando, de recibir lo que sea que te llegue. Lo que sea que te llegue es tuyo. Cuando estás ansioso y te llega una imagen de tu mamá, por algo es, eso no es gratis. Cuando estás ansioso y te llegan miedos, eso no es gratis. Esos miedos te están mostrando a qué le estás prestando atención y qué estás dejando de lado, ¿no? Pero es importante en ese momento que tú puedas tratar de focalizarte en lo que para ti sí es importante. ¿Cómo te puedes focalizar en lo que sí es importante? Recibiendo. Entonces, lo que puedes tratar, entre comillas, controlar es dónde pones tu atención, pero no lo que te llega. En ese caso, Alberto, es lo que en otras perspectivas, como por ejemplo, hablamos más bien de la autorregulación, que la persona logre atender Sí, más que el control a regularse, sí, a estar muy atento bien. al movimiento, de tal manera que se distancia del control, que Sí, sería que eso no me pase, sino más bien que cuando me llegue y si estoy en esta situación, que me pase, pero me pase suavecito, lo más suavecito posible, pues, para decirlo de alguna manera. sí, sí, sí. Muy buena clarificación, Julio. Vale. Ya, Alberto, vamos llegando como al cierre de esta tertulia. Sí, yo también. Están reclamando y ahí mi esposa me está llamando. Creo que necesita ayuda con Diego. Usted está- Ya Y tú es, sabes lo que me espera esta noche. oh, pues, claro. Y es precisamente, vos con esto del COVID, lo que está pasando, lo que va dejando, ¿qué lectura le das a qué existencialmente los seres humanos en este momento, en esta época, estamos enfrentando y nos estamos enfrentando? ¿Qué sentís que es como, Sí, ponerlo como prueba y que existencialmente no sé si nos está probando, pero que claro. estamos atravesando? Mira, Julián, yo estoy tratando de hacer como un seguimiento a lo individual y a lo macro, a lo micro y a lo macro. ¿Cómo así? A las formas como los seres humanos en la relación consigo mismo están tratando de entender esto. Pero Ujú. también me está pareciendo extremadamente útil e importante, significativo, prestarle atención a a las tendencias, a las tendencias macrogrupales como sociedades. Por ejemplo, hay dos tendencias básicas que estoy viendo en los seres humanos que nos están poniendo a prueba. Y al final de que te diga las dos, te digo en lo que nos están poniendo a prueba. Una, hay personas que están tomando decisiones basándose en la desconfianza y en el miedo. Entonces, mira políticamente todos los países que han cerrado las fronteras, por temas de seguridad, pero también por temas de desconfianza al extranjero, al extraño. Fíjate que uno de los grandes problemas con este tema de la pandemia es el exceso de confianza. Cuando yo creo que si estoy con mi familia no me va a pasar nada, como si el hecho de que fuera un familiar no significa que no pueda estar contagiado, ¿no? Entonces, hay decisiones que están centrándose mucho en la desconfianza que están llevando al hiperindividualismo. Parece redundante hiperindividualismo, porque el individualismo ya es extra, pero es que lo quiero enfatizar a la fuerza. Es decir, tendencias muy individualistas. Esas personas que compraban 48.000 rollos de papel higiénico, 48.000 litros de alcohol y que el resto se muriera, no me importa. Sin darse cuenta que yo puedo estar bien, pero que si mi vecino que no conozco no está bien, yo no lo estaré. Me está retando a procesos empáticos, me está retando a procesos grupales, me está retando a una convivencia sana, a desarrollar empatía por la necesidad del otro. Más que nunca en la historia de las personas que estamos vivas en este momento, sí, no estoy hablando de la historia de la humanidad porque han pasado situaciones como esta, pero de los que estamos vivos en este momento, por lo menos adultos, creo que la vida nunca nos había retado tanto con el tema de una sociedad donde podamos convivir sana y coherentemente en empatía. Eso lleva al reto de aprender a no tomar decisiones individualistas basadas en la desconfianza, donde prima la xenofobia, donde priman tantas cosas de rechazo a la diferencia. Pero al mismo tiempo tú puedes ver que no se ve tanto a nivel macro, pero sí hay pequeños grupos y en algunas ciudades se ve más. Por ejemplo, en Medellín creo que se está viendo más que aquí,
que, aunque aquí también lo estoy viendo bastante, ¿no? Grupos, sociedades, por ejemplo, de sociedades no formalmente con cámara, como sociedades, grupos de gente que se asocian para ayudar, por ejemplo, a las personas que recogen la basura, personas que recogen y crean fundaciones para ayudar a los más necesitados. Entonces, al mismo tiempo que hay unas tendencias muy fuertes, individualistas y basadas en la desconfianza, también noto que hay unas tendencias muy interesantes basadas en la empatía y la solidaridad. Y hacia allá creo que la vida nos está retando. Que darnos cuenta que el bienestar individual depende de la relación interpersonal. Ese creo que es el gran reto de nosotros en este momento. Hay un espíritu solidario que va emergiendo y es como eso que nos va retando la vida, que va como sacando ese espíritu que nos lleva como a donarnos, a decir, venga, aquí hay que hacer cosas, que también uno ve tanta situación crítica, difícil, obviamente no en la condición de ideal, pero que cada vez nos exige donar, ser solidarios, encontrar, mirar cómo cada uno ayudamos como para contrarrestar esta cosa también individualista, Así es. hiperindividualista, como tú lo nombras, y hacerle un poquito de contención a ello, porque obviamente nos está mostrando este asunto complejo de la desigualdad, todo es lo que decíamos al inicio de la desigualdad, la pobreza, el hacinamiento, unas condiciones complejas. Alberto, con esta tertulia, después de hacer todo este tránsito, ¿cómo quedas con esta tertulia? Pues siempre que puedo compartir algo, Julián, es realmente agradable. Yo soy psicólogo y hago psicoterapia porque cuando me relaciono con otra persona, esa persona, digamos, me abre el corazón en psicoterapia y es una relación honesta, ¿sí? Así la persona se diga mentiras, no importa, pero está ahí honestamente diciéndose mentiras. Y esa relación honesta a mí me nutre. Esa relación honesta a mí me da como vida. Me he dado cuenta que yo necesito ese tipo de contactos interpersonales. Entonces, hacer terapia es mi terapia. Cuando yo puedo clarificar algo y puedo aportar en un diálogo con alguien, obviamente, no solamente doy, sino que recibo precisamente con las preguntas, que me han hecho muy buenas preguntas tuyas y de algunas personas, siempre me retroalimenta. Y tengo un amigo muy cercano que me decía, Alberto, pero ven acá, ¿tú cómo así que tú terminas tu trabajo a las 6 de la tarde, los lunes y los martes, y te vas a atender a esa hora? O sea, che, no estás cansado del trabajo y te vas a escuchar más problemas, no sales más cansado. Y yo le decía, lo curioso es que hacer terapia a mí me relaja. Entonces, este tipo de espacio puede tener algo de agotamiento físico por lo que traigo arrastrado del día, pero son espacios donde uno puede compartir abierta y honestamente y eso me nutre, eso me relaja. Alberto, muchas gracias, hermano, por abrir tu corazón, abrir tu casa, abrir el espacio para compartirnos. Qué bueno habernos reencontrado, que hace días que en estos espacios de Parinama Sí, no se habían logrado. Te doy las gracias por estar, por disponerte y compartir tu experiencia sobre esto que nos pone de frente en tantas situaciones. gracias a ti, Julián. Bacanísimo verte y compartir contigo otra vez. Gracias a las personas por sus preguntas y sus aportes y gracias a ti y a todos pues por su confianza, como les dije al principio. Qué bien, hermano. Y sí, igual reiterar las gracias a estar aquellas personas que nos han acompañado con sus preguntas, con sus comentarios. Nosotros como por política intentamos leer todas las preguntas. A veces los comentarios no nos da para leerlos, pero bueno, hace parte de la dinámica porque Bueno, hay si hay personas... alguna urgente muy importante que se pasó por ahí, me la mandas al correo. Listo, sí, pero todas las preguntas las leímos, que esa es como Ok, la intención nuestra de leerlas todas, excepto los comentarios, porque no nos daría el ok. tiempo de ver si nos alargamos un poco. Bueno, les damos muchas gracias, Alberto, muchas gracias, Alberto, a todos muchas gracias por este espacio. Quiero también darle las gracias ahora que nos acompaña una nueva asistente, Laura Velázquez, que nos está acompañando como nueva asistente. Ya Hernán empieza un nuevo proyecto, así que Laura también que esta experiencia de Parinama y toda tu ayuda en estos espacios nos contribuya a ir generando conciencia y un mejor acompañamiento. Entonces nos vemos, les estaremos anunciando las próximas tertulias. Alberto, gracias, que tengas una muy buena Gracias noche. a ti, Juli. Gracias a ti y a tu equipo. Me los saludas a todos por allá, porfa. Claro que sí. Y bueno, nos vemos, hasta luego y
estén muy, muy bien todos y que pasen un muy buen fin de semana. Lo mismo, Juli. Un abrazo.